Gloria a Dios. Un día de reposo más. Significa que una semana más de labores que concluye. Amén. Una semana más que Bendito venora sea la tu vida. nombre. Hoy estaremos en el último capítulo de 1 Corintios, el capítulo 16. Y como en toda palabra, siempre hay instrucción y hay exhortación, hay consolación. Amén. Dice la palabra del Señor: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también tal como ordené a las congregaciones de Galacia. Y vemos que Saulo, el carácter de Saulo, amén, es el de un hombre, de un siervo que se preocupa para que dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, haya orden. Amén. Por eso es que ha venido hablando todo lo que ha venido hablando durante este libro, todas las cosas que instruyó, es buscando que hubiera orden dentro de la congregación. Amén. Porque, como dice la Escritura, Dios es un Dios de orden y no de desorden. Amén. Y claramente el Espíritu de Dios no va en contra de eso. Amén. El Espíritu de Dios también lo que busca es que haya orden para que haya paz y bienestar. Amén. Así que aún en esto de las ofrendas, no es la ofrenda regular, que tal vez se podría estar recolectando dentro de las congregaciones, sino que es de una ofrenda especial, de una ayuda, de una colecta que se va a hacer para ayudar a otras congregaciones que están en una situación de calamidad, amén, y donde realmente requieren la ayuda monetaria, la ayuda física, amén. Así que aún para ello, Saulo quiere que haya un orden para que no se haga como algo a última hora, sino que toda buena obra sea preparada de antemano. Y la preparación de antemano de algo indica que se hace de corazón, se hace deseando, pensando realmente en la necesidad o en lo que se va a hacer, y no dejándolo a última hora como algo que eventual o casual, amén, sino que toda buena obra que se medita, que realmente se piensa en ella, realmente se prepara, se dispone para hacerlo y se busca la mejor manera de hacerlo, amén. Hoy en día, por estos tiempos, vemos que todo lo que ocurre cuando los países están en problemas, entonces otros países envían ayudas y recogen ayudas, amén. Hay organizaciones que están preparadas para cuestiones humanitarias y cuestiones de este índole, amén. Dice Saulo, el versículo 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ahorrando de lo que haya prosperado, para que cuando vaya no se hagan entonces colectas. Y aquí lo que él busca es que él no quiere estar envuelto en esto de estar pidiendo colaboración a la congregación. Saulo pareciera como que le tenía cierto tedio, cierta cosa a esto de verse envuelto en cuestiones de dinero o de ofrendas o monetarias. Amén. Era como muy receloso de estar metido en esas cosas. Por lo tanto, es que también prefiere que todo se haga en orden para que cuando él llegue no haya como un revolcón de que la gente corre para allí, corre para allá buscando cómo ayudar, sino que ya todo esté preparado. Ahora, aquí tenemos algo que es interesante, y recordemos que dentro de la palabra siempre hay algo en lo que podemos meditar, y dice que cada primer día de la semana. Ahora, esta expresión es tomada por muchos comentaristas de la Escritura, que defienden el hecho de que el domingo es el día del Señor, que por lo tanto todo esto da evidencia de que desde los apóstoles, de la iglesia primitiva, o de los comienzos de las congregaciones, ya se reconocía el domingo como el día
día del Señor. En realidad, si uno lo analiza libre de ese comentario, libre de esa idea, de ese pensamiento, uno podría también decir, ¿por qué el primer día de la semana? ¿Por qué no el Shabbat? ¿Por qué no el séptimo día? Y claramente vendría todo lo contrario, ¿verdad? La respuesta sería, pues no lo hacían en el Shabbat, no lo hacían en el séptimo día, porque guardaban el día de reposo. Y entonces no querían en el día de reposo estar involucrando en cuestiones que monetarias o económicas. Entonces, si ve cómo uno puede ver las cosas desde otra perspectiva, pero cada quien debe ver lo que quiere ver, o no lo que quiere ver, sino lo que realmente el Espíritu de Dios le revele y le permita ver. Recordemos que ¿qué significa en la Escritura que la congregación o las congregaciones se congregaban el primer día de la semana? En algunas ya traducen directamente el domingo, pero eso, en realidad esa palabra no existe allí. Porque Saulo, al igual que los otros discípulos, aún se regían por el calendario bíblico que Dios estableció: primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y día de reposo. Séptimo día reposarás todas tus labores. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente este primer día de la semana no está hablando del domingo, del día? ¿A qué se refiere el primer día de la semana? Ya lo hemos explicado, pero es necesario que ahondemos en esto para que las personas que primeramente escuchan sepan que cuando se habla del primer día de la semana no se está hablando del día domingo, del día, sino está hablando de cuando, recordemos que bíblicamente, para los hebreos o para los israelitas o los judíos, el día termina al caer el sol. Una vez que el sol cae, esa noche ya es parte del siguiente día. Amén. Por lo tanto, cada primer día de la semana significaba que ellos se reunían después del Shabbat. Terminado el Shabbat, se reunían ¿para qué? Bueno, vamos al libro de Hechos, en el capítulo 19, y allí nos da una idea más clara de qué era esto del primer día. Amén. ¿Y para qué se reunían? ¿Y por qué era que se reunían el primer día? Recuerde que ya el judaísmo tenía establecido el día séptimo, el día del Shabbat, el día de reposo, como el día de ir a la sinagoga. Y Saulo o Pablo estaba siempre acostumbrado a aprovechar esa tradición, esa costumbre que había dentro del pueblo judío, para ir también a las sinagogas a llevar el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas en Jesús el Mesías. Amén. Pero ¿por qué los creyentes se reunían después del Shabbat? Dice aquí en el capítulo 20 de Hechos, versículo 7, encontramos, y si ponemos bien cuidado a lo que allí explica, entenderemos a qué hora era que se reunían. Amén. Dice, en el primer día de la semana, reunidos ¿para qué? Para partir el pan. Recuerden que desde el comienzo de la predicación del Evangelio, si vamos más atrás, no pierdan ese capítulo 20, pero quiero mostrarles que fue una costumbre de los creyentes en Jesús el Mesías, desde el mismo comienzo de la predicación. Nos dice en el capítulo 3, a ver dónde lo encuentro. El capítulo 2:42 de Hechos, el mismo libro de Hechos. No pierdan el capítulo 20, ahorita volvemos ahí, pero quiero mostrarles de que desde el mismo comienzo de la congregación, de la formación de las congregaciones de los creyentes, tenían esta costumbre de congregarse para partir el pan. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 52, dice que después de que habían creído como 3,000 personas por el mensaje de Kefas, de Pedro, dice, y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, ¿a qué? Al partimiento del pan y a las oraciones. Dice, el 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Elohim, teniendo gracias hacia todo el pueblo, y cada día el Señor añadía el número, los que iban siendo salvos. Recuerde que muchas de estas personas que habían creído y que estaban dedicadas a predicar el mensaje, sobre todo los apóstoles, venían de otros pueblos, eran de otras ciudades, de otros pueblos, y claramente hacían coinonía, hacían compañerismo con los que iban creyendo, y se reunían ¿para qué? Dice aquí, todos los días, para orar, para recibir instrucción de los apóstoles y para partir el pan, porque era una forma. ¿Recuerden cuando el Mesías resucitó? Y el mismo día que el Mesías resucitó, el libro de Lucas nos dice que iban dos discípulos camino de Maús, de un pueblo cercano, y el Señor se les apareció, iba conversando con ellos, y como vieron que ya estaba cayendo la tarde, dice que los discípulos, como no conocían que era el Señor, lo invitaron ¿qué? A quedarse con ellos para comer. Dice que él entró y cuando partió el pan y dio gracias, le abrió los ojos. Era una tradición de hospitalidad, amén, dentro del pueblo israelita, del pueblo judío, el compartir el pan. Claramente, ¿por qué por la noche? ¿Por qué por la tarde? Porque en el día todo el mundo estaba en sus ocupaciones, y la tarde, la noche, al caer el sol, era cuando la gente tenía la oportunidad para reunirse y compartir y conversar y orar e instruirse. Amén. Entonces vemos que en el capítulo 20 del libro de Hechos, esta costumbre, digámoslo así, se fue llevando a todas las congregaciones que se iban formando. Se iba formando esa tradición, esa costumbre de que al caer la tarde los hermanos se reunían para compartir el pan. Amén. Así que este primer día de la semana, que habla aquí en el capítulo 20 de Hechos, está hablando es del sábado por la noche, cuando ya terminaba el Shabbat. Recordemos que el mismo Señor, la Escritura da testimonio de que el mismo Señor dice que en un Shabbat, habiendo terminado el Shabbat, vino a la casa de Kefas, y su suegra ¿qué? Estaba enferma, y él oró por ella y se sanó, y se levantó y le sirvió. Y al caer el sol, dice, le trajeron muchos ¿qué? Enfermos y necesitados. Amén. Entonces, lo que está mostrando aquí esta no demuestra que los creyentes se reunían el domingo en el día. Lo que demuestra era que se reunían claramente después del Shabbat para compartir el pan. Eso también demuestra que guardaban el Shabbat, porque si ellos no guardaban el Shabbat, claramente podían haber compartido el pan durante el día. Amén. Quiere decir que el Shabbat era algo que, recuerde que la mayoría de los creyentes de aquellas primeras congregaciones eran de origen ¿qué? Judío, porque a ellos fue primeramente que se llevó el mensaje. Así que las costumbres y tradiciones que había dentro del pueblo se conservaban. Amén. De tal manera de que claramente no era ningún problema de que ellos guardaran el Shabbat, y caído el Shabbat, venida la noche, entonces ya era el primer día, se reunían para partir ¿qué? El pan. Y sabemos que es así porque dice más adelante aquí en el versículo 20, dice: en el primer día de la semana, reunidos para partir el pan, Saulo les hablaba disponiéndose a salir al día siguiente. Fíjense bien, ¿de qué está diciendo aquí? Que esto ocurrió durante la noche, porque él pensaba cuando apareciera el sol el primer día de la semana o el domingo, él se iba ¿qué? Se marchaba. Así que no hay una realmente revelación de que ellos guardaban el domingo como día para reunirse, sino que lo hacían era el sábado por la noche, porque claramente él dice que al salir el día siguiente, y prolongó el mensaje hasta medianoche, ya sabiendo que se iba a ir el domingo al amanecer del domingo, entonces decidió aprovechar el sábado por la noche, o el primer día de la semana, la noche del primer día de la semana, para hablarles, y alargó el mensaje tanto que lo alargó hasta medianoche, y pasó que un joven se quedó dormido y se cayó en una ventana y se murió. Amén. Ahora, claramente todo esto hay que decirlo, porque así como hay quienes defienden y toman todas estas expresiones para decir que el día domingo era el día que los discípulos se habían dispuesto para reunirse, claramente no están teniendo en cuenta la tradición hebrea o la tradición judía, amén, o la
tradición bíblica de cómo está establecido el día y por qué era que se reunían a esa hora. Amén. Sigamos hablando. Entonces, cada primer día de la semana quiere decir que una vez que terminaba el Shabbat y las personas se disponían ya para poder volver a su labor y todas estas cosas, claramente cada quien de lo que había ganado la semana anterior, entonces sacaba aparte, tenía que sacar una porción según su corazón, porque recuerde que en la Biblia que dice, cada uno dé conforme ¿qué? A su corazón, como dispuso en su corazón, no por necesidad ni por obligación. La sedaca en realidad es la justicia que se hace de compartir lo que Dios nos da, pues cada uno debe compartir de acuerdo a como Dios le prospera, como puede, ¿ven? Porque dice que el que pueda ayudar, ayude conforme pueda. Tampoco está obligado a ir a empeñarse para ayudar a dar lo que no tiene. Amén. Y dice, hablando de lo que haya prosperado, en algunas partes dice como Dios lo haya prosperado. En realidad, la prosperidad de una persona depende de las dos cosas. Depende de Dios y depende de la persona misma. ¿Por qué? Primeramente porque aunque una persona tenga habilidades y capacidades para trabajar o para hacer algo, o tenga un negocio, si Dios no lo bendice, si Dios no le da la fuerza y no le abre las puertas y no le da la gracia, pues aunque tenga fuerza y habilidades y capacidades, de nada le. ¿Cuántas personas tienen talentos y habilidades y capacidades y las puertas les cierran y no pueden hacer nada? Amén. Entonces, por una parte, claramente depende de Dios, pero por otra parte también depende de nosotros. ¿Por qué? Porque si es perezoso y no trabaja, Dios tampoco lo va a prosperar. Amén. Entonces, tanto se requiere que el hombre realmente disponga su vida, sus habilidades y capacidades que Dios le dio, pero que también confíe en que es Dios el que le da la gracia, es Dios el que le da la provisión y el que le abre las puertas. Amén. Así que cada quien conforme haya prosperado, para que cuando vaya no se hagan entonces colectas. O sea, Saulo no quería estar envuelto en este tipo de estar pidiendo ayuda para llevar a última hora, sino quería que todo esto se hiciera ¿qué? Organizadamente. Y la sedaca debería ser así. La sedaca debe ser algo que se debe dar con anticipación. Uno debe pensar no en el momento de la necesidad. Y esto nos enseña que el verdadero creyente debe pensar en los demás, aun cuando aún no haya necesidad. Por eso que aquí tenemos el tarrito esto de la sedaca, ¿verdad? Que ahí vamos echando durante la semana, durante los fines de semana, vamos ahorrando ahí para cuando se presente una necesidad, no hay que estar colectando, sino que ya haya ahí separado para la ayuda que sea necesaria. Amén. Eso es algo que se hacía, es algo que toda persona debe hacer. No esperar que se le presentó la ocasión y no puedo ayudarte, pero porque todo me lo gasté o me lo malgasté y nunca pensé en la necesidad de otra persona. Amén. Dice, y cuando vaya, versículo 3, y cuando vaya a los que aprobéis por medio de cartas, a estos enviaré para que lleven vuestra expresión de bondad a Jerusalén. Y si fuera propio que también yo vaya, irán conmigo. Toda esta ayuda estaba siendo colectada para las congregaciones de Jerusalén, ¿amén? Y de Judea. ¿Por qué? Porque sabemos por el libro de Hechos que hubo varias ocasiones en que hubo años de hambruna en esta región. Y fíjate qué interesante, que aun cuando ya el Evangelio estaba siendo enseñado y predicado y había congregaciones creyentes, aún así había hambruna en esas regiones. Amén. Y sobre todo en regiones que pues eran parte de lo que era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Amén. Y las comunidades de Dios. Así que no es extraño el que sirvamos a Dios y aún sirviendo a Dios vengan momentos de dificultad y momentos de aflicciones y necesidad. Amén. No es castigo de Dios, simplemente es que, como dice la Escritura, todas estas cosas son usadas, todo obra para qué, para los que aman a Dios, todo obra para bien. ¿Por qué? Porque toda esta necesidad que se presentó en esta área servía para que otras congregaciones pudieran expresar su amor a través de la ayuda que podían enviar hacia estas congregaciones. Amén. No era para todos los judíos, sino para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que eran consagrados
por la fe en Jesús el Mesías. Amén. Los que tenían la unción del Espíritu. No quiere decir que no por eso no podemos ayudar a otros que no sean creyentes. Amén. El creyente, su prójimo, no es solamente el que es creyente, sino todo aquel que es nuestro prójimo. Amén. Todo aquel que pueda estar en necesidad, tenemos que estar en disposición de poder ayudar con lo que podamos. Y recuerde, es una característica del creyente el poder prepararse para cualquier necesidad, no solamente la propia, sino también la necesidad de otras personas. Amén. Dice, y cuando pase por Macedonia, iré a vosotros, pues es necesario que pase por Macedonia. Y quizás me quedaré con vosotros, o aún pasaré el invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya. Todos estos son planes de Saulo en cuanto a su deseo de ir a la congregación de Dios que está en Corintios. Amén. Dice, porque no quiero ahora veros de paso, pues si el Señor lo permite, espero permanecer algún tiempo con vosotros, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los que se oponen. Una vez más, tomamos la oportunidad de compartir lo que es, por qué Saulo habla a la congregación de Corintios de la fiesta de Pentecostés. Si realmente ya no fuera importante, o no tuviera realmente ninguna importancia para los creyentes, ¿por qué Saulo no nombraría la fiesta de Pentecostés a la iglesia de Corintios, a la congregación de Corintios? Amén. Claramente recordemos que Saulo como judío, como israelita, entendía claramente que dentro de todas estas fiestas y todo lo que la Torá encerraba, estaban las cosas que Dios había revelado de antemano que habían de manifestarse. Y la fiesta de Pentecostés era la fiesta de cuando se presentaban los dos panes. Amén. La fiesta de Shavuot. Amén. Cuando se presentaban los dos panes allá en el templo para ofrecerlos a Dios, dos panes leudados como ofrenda por la cosecha del trigo que se iba a recoger. Amén. Y claramente también recordando que fue en la festividad de Pentecostés que vino el derramamiento o la promesa del poder del Espíritu sobre los creyentes. Amén. Así que era una festividad que claramente se recordaba y se tenía en aprecio por los creyentes, por lo que recuerden que cada fiesta que el Señor instauró no solamente era una festividad en sí, sino que anunciaba o era la sombra de un bien venidero. ¿Amén? Como fue el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo que estaba anunciado desde anteriormente por los profetas. Amén. Quiere decir que las congregaciones primitivas, o las primeras congregaciones que se formaron, tenían todas estas cosas en común y en pendiente. Amén. No eran cosas que realmente, como hoy en día, que se estiman que no son necesarias por algunas congregaciones y menosprecian todo lo que realmente, todo esto que Dios había revelado y profetizado a través de estas festividades. Amén. Recuerden que una cosa es celebrarla, otra cosa es conmemorarla. Amén. Saulo estaba en Éfeso. Amén. No estaba en Jerusalén para poder celebrarla. Amén. Y también entendiendo de que ya apuntaba más era al derramamiento del Espíritu Santo que a la misma ofrenda de los dos panes y levadura, cosa que después nunca más se presentó porque el templo fue destruido. Luego dice que el 10 dice, cuando llegue Timoteo, mirad que esté con vosotros sin recelo, porque trabaja en la obra del Señor, lo mismo que yo. ¿Por qué la advertencia sobre Timoteo o la exhortación? Porque Timoteo era al parecer una persona muy joven, y las personas pues ya mayores y de mayor tiempo en el Señor tendían tal vez a menospreciarlo, para no ponerle atención porque era muy joven. Entonces Saulo realmente los exhorta a que lo
lo reciban bien y que lo tengan en cuenta por cuanto el servicio que presta a Dios y al Señor por medio del Evangelio. Amén. Por eso que en esto no hay edad, simplemente lo que hay que ver es el corazón y la voluntad y la disposición de una persona a servir a Dios y el conocimiento y la madurez que la persona pueda tener. Amén. Porque tampoco dice la Biblia, también hay una advertencia del mismo Saulo a las congregaciones de que no pongáis a neófitos en autoridad o en los puestos de dirección de la congregación, porque puede haber problemas. Amén. Entonces, pero una persona joven no está impedida para ser líder, siempre y cuando muestre que es una persona madura en el Señor. Amén. El 11 dice: por tanto, nadie lo desprecie, al contrario, encaminarlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuera a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tenía deseo de ir por ahora, sin embargo irá cuando tenga oportunidad. Es interesante porque Apolos estuvo en Corintios antiguamente y parece ser que aunque Saulo lo exhortó a que fuera con Timoteo y los que iban a ir, se negó a ir. Ahora claramente vemos de que por el inicio de la carta vemos que también por los conflictos que se estaban presentando en Corinto, de que había grupitos que decían que yo soy de Apolo, yo soy de Kefa, yo soy de Saulo. Entonces tal vez él quiso como apartarse de esos conflictos y tal vez por eso no quiso ir, pero sería solamente una suposición, ¿verdad? No sabemos la razón que él les puso para no querer ir a Corinto. Luego viene de parte de Saulo algunas recomendaciones y exhortaciones para la congregación en general. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos valientemente y sed fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora, todo esto claramente es algo que todo creyente deberíamos siempre tener en cuenta. Velad, ¿qué es velad? ¿Qué es velad? Es estar vigilantes. Amén. ¿Estar vigilantes a qué? Primeramente, a que el enemigo no nos tome por sorpresa. Amén. Primeramente a nosotros, personalmente, físicamente, personalmente. O segundo, que también no se infiltre en la congregación por medio de falsas enseñanzas o falsas doctrinas o falsos pensamientos. Amén. Pero también que no nos hay que velar, ¿por qué? Para que el Señor mismo no nos tome ¿qué? Desprevenidos. Así que el velar no es solamente por causa del enemigo, sino también por causa del Señor. Que no nos encontremos nosotros ocupados y preocupados y afanados en las cosas de este mundo, y llega el Señor y nosotros estamos durmiendo, estamos completamente digamos así, como desinteresados de lo que es la venida del Señor. Amén. Así que por una parte hay que estar velando, amén, porque dice la Escritura que vuestro enemigo, el diablo, anda como ¿qué? León. Como león rugiente buscando a quien devorar. Como dice el dicho por ahí, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Amén. Luego dice que estad firmes en la fe. Aunque uno haya creído, no significa que ya uno va a terminar esta carrera. ¿Amén? Claramente la fe también puede que venirse abajo. ¿Amén? Podemos volvernos atrás, sea por las preocupaciones, por los afanes, por los temores, por las tentaciones, por los deseos de la carne, por las tentaciones que el mundo nos ofrece, los ojos nos ofrecen, y fácilmente o por los mismos problemas que se presentan en la vida, la lucha que hay, tanto interna del creyente, porque hay lucha interna como hay lucha externa, mi propia lucha, la lucha de mi carne, amén, de dominarme, de aprender a dominarme, de aprender a controlarme, y la lucha que viene de afuera, cómo yo lidio con los que me rechazan, con los que me hacen el feo, con los que quieren menospreciarle a uno, o cosas así, o los que quieren abusar de uno. Amén. Entonces hay que estar, esto es una lucha constante, y no es algo de que ya soy creyente y ya estoy seguro. Fácilmente la fe se puede
puede mermar y puede volver atrás. Amén. Y son muchas las exhortaciones que hay en la Escritura en cuanto a personas que se dejan vencer por las diferentes circunstancias y vuelven otra vez atrás. Y esto es importante, ¿por qué lo dice? Porque más adelante vamos a tener otra expresión que es bastante fuerte. Dice, portaos varonilmente. En otras palabras quiere decir, sed hombres. ¿Qué significa ser hombre? En los términos de Saulo, es de que claramente, recuerde que él ya había dicho anteriormente en esta misma carta, de que seamos niños para la malicia, ¿verdad? Pero que seamos maduros para las cosas de la fe. Que la fe no es algo que es fácil, lo que es sencillo. Que la fe tiene sus problemas, sus luchas, y por lo tanto uno tiene que confrontarlas. Amén. Y tiene que enfrentarse a eso y levantarse para defender el Evangelio, defender la fe, y levantarse para entonces también tener la dignidad que Dios nos da, que el reino nos da. Amén. Y todo eso es no empezar a quejarnos y es que esto es muy difícil y empezar a llorar como a veces sucede, ¿verdad?, en la vida. Entender y comprender que la vida de la fe es difícil. Si fuera fácil, todo el mundo estaríamos en este camino. ¿Amén? Por eso dice que la puerta, ¿qué?, es estrecha. La puerta de la fe es estrecha y no muchos entran por ella. Amén. Luego dice, portaos valientemente, sed fuertes. Y ser fuerte significa hay que fortalecerse. Amén. Y si esto fuera fácil, ¿para qué estas exhortaciones? Amén. Si esto fuera de creer y ya todo está bien y no hay que hacer, no pasa más nada, entonces ¿para qué preocuparse Saulo de hacer estas exhortaciones a la congregación de Corinto? Si todo fuera tan sencillo. La fe no es sencilla. Amén. No es imposible porque Dios la hace posible. Pero decir que la fe es algo sencillo, es un camino tranquilo, no. ¿Qué dijo el Señor? El Señor mismo advirtió desde un principio, ¿verdad? Yo no vine a traer paz, sino espada. A disensión entre familias, entre amigos, entre compañeros. Amén. Entonces, eso es lo que realmente hay que tener siempre la constante de que este camino no es el camino de la fe. Amén. Tristemente, vamos a ver que Israel siempre fracasó y siempre falló en cuanto a la idolatría. Fue porque no guardó esto, no velaron, no mantuvieron la fe, no se comportaron a la altura, sino que fácilmente se dejaban vencer por la idolatría de otros pueblos. Amén. Dice, todas vuestras obras sean hechas con amor. Al fin y al cabo, no basta que hagamos todo lo que se nos ha dicho, sino que siempre hay que recordar que la bandera del amor es algo que hay que levantar en alto en todo tiempo. Porque todo lo que hagamos, por sencillo que parezca, por muy sencillo, por muy insignificante que parezca a los ojos del mundo, de las personas, debemos hacerlo en amor. Lo que hablamos, si aún el pensar en ayudar a alguien, aún cuando no haya necesidad, el solo de apartar algo para poder ayudar en caso de necesidad, ya eso es hecho ¿qué? En amor, pensando en el prójimo, ¿ven? Pensando en los demás. Dice, yo os ruego, hermanos, sabéis que la casa de Estéfanas es primicias de Acaya. Acaya era la región donde estaba Corinto. Dice, y que se dedicaron al servicio de los santos. Amén. Que estéis a disposición de aquellos y de todos los que cooperan y trabajan. Hoy en día, la mayoría de los casos de los líderes se da porque se escogen. Amén. Según Saulo, el liderazgo no se da porque los hombres lo den. No es porque los líderes decidan escoger a alguien para algo, sino que el liderazgo se da en el servicio que cada quien revela y muestra en amor a Dios y en amor a la congregación. Amén. No se trata de que tenga que ser escogido, sino que se va manifestando lo que cada quien quiere hacer para servir a Dios y servir al pueblo de Dios. Amén. Dice, y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, que pues estos supieron vuestra ausencia, los que enviaron de Corinto para ver a Saulo, porque refrescaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a los tales.
O sea, darle el reconocimiento que merecen como servidores. Amén. Dice, os saludan la iglesia de Asia, os saludan cariñosamente en el Señor, Aquila y Prisca, con la iglesia que está en su casa. Y esto es algo que es una constante en las cartas. Las iglesias no eran como hoy se ven, no eran multitudinarias, donde un solo pastor rentaba un local para llenar multitudes, sino que cada persona, cada quien que deseaba servir el Evangelio, ofrecía su casa para que allí el Evangelio fuera impartido, o para que los creyentes se pudieran congregar y compartir el pan y poder compartir las enseñanzas. Amén. Así que esto de que se formen grupos en los hogares es algo que es bueno, y es mucho más saludable para las congregaciones, porque se evitan muchos intereses y muchas cosas que tristemente hoy estamos viendo. Amén. Dice, os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo, y esto es con beso. Antiguamente pues el beso era algo que era parte de la demostración de amor y cariño que había dentro o de hermandad que había dentro de las congregaciones. Amén. Hoy en día, hasta a eso se le ha puesto problema. Amén. Hoy ya que se den un beso las personas, ya eso hasta una complicación se ha vuelto. Amén. Por eso es mejor hoy en día ni dar besos, porque hasta demandas hay por dar besos. Amén. Pero el beso es parte de la demostración de cariño y hermandad de la congregación, el abrazo que uno se da. Amén. Dice, la salutación, versículo 21, va de mi propia mano, Saulo. Y aquí es interesante, porque una vez que él escribe esto, donde él garantiza de que todo esto que ha dicho es de parte de él, y lo confirma escribiendo solamente este saludo con su propia mano, que parece que el resto lo escribió alguien, un escriba que le ayudó. Él dice algo que ayer meditaba en ello. Dice, la salutación va de mi propia mano, Pablo, si alguno no ama al Señor, sea anatema, maranata. Amén. Y esto es bastante fuerte, porque claramente, ¿qué significa anatema? Anatema es algo que está destinado a ser destruido. Y lo que Saulo está diciendo, en otras palabras, muchos lo toman como una maldición, otros lo toman como una profecía. En realidad es más una profecía que se va a cumplir, el hecho de que todo aquel que no ame al Señor al final va a ser destruido. Ahora, ¿qué significa maranata? Maranata significa, es una palabra caldea, aramea, que por su significado, tal vez, o porque ya era muy conocida dentro de las congregaciones, se dejó en el mismo idioma, no se escribió en griego, porque las cartas fueron, aunque estaban escritas en griego, algunas palabras fueron dejadas en su idioma original por el peso que tenían. Amén. Por el peso espiritual que tenían. Maranata lo que significa es marón ata, lo que significa es el Señor viene. Amén. O se puede servir, el Señor viene pronto. Ahora, ¿qué tiene que ver si alguno no ama al Señor, sea anatema, y luego dice el Señor viene? Pues que claramente el Señor trae la recompensa, el Señor trae el juicio, el Señor trae la venganza. Amén. Pero la venganza es de quién? La venganza es del Señor. Quiere decir que aquel que no ama al Señor, cuando Él venga, ¿qué recibirá? Pues el juicio. ¿Y cuál es el juicio? Según Saulo, ser anatema. ¿Qué es ser anatema? Ser destinado a la destrucción. Amén. Entonces, claramente esto no lo va a hacer un hombre, lo va a hacer es el Señor. Amén. Ahora, no amar al Señor, ¿qué significa? Porque muchos dirán, yo amo al Señor. Hay una forma muy fácil de saber quién ama al Señor y quién no ama al Señor. ¿Dónde la encontramos? En el Evangelio de Juan, en la besorada de Juan. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dijo el mismo Señor? Si alguno me ama, guarda mis mandamientos. ¿Amas al Señor? Entonces guarda los mandamientos. O sea, si yo amo al Señor, tengo que demostrar con mi propio comportamiento de que mi guardar los mandamientos del Señor o de Dios
es mi demostración de amar a quién? A Dios. Amén. Así que el que no guarda los mandamientos, simplemente que es para el Señor, ¿qué entiende el Señor? No me ama. Amén. Porque de otra parte dijo el Señor, muchos me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo, no hacen la voluntad del Padre. Y aunque me digan Señor, Señor, no entrarán al reino de los cielos, porque no hicieron la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que honren al Hijo como honran al Padre. Y honrar al Padre y honrar al Hijo es lo mismo. Es obedecer los mandamientos que el Señor nos dio. Amén. Entonces, claramente esto no va solamente para los incrédulos, no va solamente para los necios que llaman ateos, amén, sino que va también para aquellos que dicen ser creyentes, pero que no guardan los mandamientos. ¿Qué pasa con Israel? Israel tuvo siempre una disyuntiva o una ambivalencia. Por una parte tenía el templo en Jerusalén, pero por otra parte adoraban ídolos en los lugares altos. Amén. Y Dios siempre se quejó de esa infidelidad, porque eso es, para Dios eso que es, era adulterio. No importa si los israelitas iban y le presentaban ofrendas a Dios y daban el diezmo y hacían sacrificios, si después iban y hacían lo mismo en los lugares altos, amén, y le quemaban incienso y hacían sacrificios a Baal y a Astoreth y a todos los dioses de aquella época. Hoy en día la fe está en esa también ambigüedad, en que por un lado decimos ser creyentes y servimos a Dios de alguna manera, yendo a la iglesia, nombrando a Dios, orando, pero por otro lado también estamos ¿qué? Dándole tributo al mundo y a las cosas del mundo. Y entonces está esa ambigüedad y creemos que estamos bien. Dios, hay que recordarle a la congregación, Dios rechazó a Israel por esa ambigüedad. Dios rechazó a Israel por esa infidelidad. Amén. Por eso Israel todo fue esparcido por todas las naciones y el mismo reino de Judá también fue llevado cautivo a Babilonia por esa infidelidad. Nadie que esté en esa ambivalencia, caminando en esos dos caminos, que crea que agrada a Dios o que Dios se va a agradar de él, porque claramente el que no ama al Señor, que dice la Escritura, dice, no puedes amar a dos señores, porque amarás al uno y aborrecerás ¿qué? Al otro. Amén. Si alguien dice que ama al Señor, realmente se revelará en el hecho de que será celoso de guardar el mandamiento de Dios, porque Dios sí es celoso, porque dice la Escritura que el Espíritu que Dios hizo morar en nosotros nos cela. Amén. Ahora, si Dios es celoso, ¿cómo se comportará cuando realmente nosotros ve nuestra infidelidad? Nuestro comportamiento de que por un lado sí decimos que creemos a Dios y que servimos a Dios, pero por otro lado también le creemos al mundo y servimos al mundo. Amén. O decidimos satisfacer los deseos de la carne y las pasiones de la carne. Amén. Entonces, si alguno no ama al Señor, sea que anatema. Igual que si alguno trae un evangelio diferente, sea que anatema. Todo aquello que va en contra de la fidelidad de Dios, sea en el evangelio o sea en el servicio a Dios, el final, ¿cuál es? Es estar destinado a la destrucción. Amén. La gracia del Señor Yeshua sea con vosotros, mi amor sea con todos vosotros en Yeshua el Mesías. Amén. Y allí termina la primera carta de Corintios. Amén. Donde claramente uno podría preguntar por qué Saulo trajo esas palabras tan fuertes al final de esta carta. Porque recuerde que todo lo que hemos estudiado durante esta carta nos revela la cantidad de problemas que había dentro de la congregación de Corintios. Y lo que él está diciendo es que si ustedes no se corrigen y no corrigen todas estas cosas por amor al Señor, al final entonces son ¿qué? Anatema. Y van a ser anatema. Amén. Si se dejan llevar por la carne y por las cosas de la carne y por las cosas del mundo,
Y entonces, en vez de buscar la unidad, y en vez de buscar el amor, y en vez de buscar que la luz del Evangelio de Yeshua, el Mesías, siga iluminando, lo que van a hacer es que entonces todo se destruya y al final el Señor también lo va a destruir. Amén. Entonces, esto es lo que pedimos a Dios que nos ayude, que realmente vamos a entender y comprender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios demanda y qué es lo que Dios quiere, y que cada uno realmente se procure buscar la verdad, porque al fin y al cabo hay una sola verdad. Y para eso Dios dejó las Escrituras, para que en ellas podamos buscar esa verdad y ese camino que Él nos dejó. Amén. En Jesús el Mesías nuestro Señor. Vamos a dejarlo allí, mis hermanos. Vamos a orar.